Continuamos nuestro tema sobre el análisis espectral de señales estacionarias viendo los métodos no paramétricos. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido el análisis espectral usando la DFT. Realmente no hemos llegado nunca a hacer un análisis espectral propiamente dicho. Lo hemos dejado indicado, hemos llegado a una señal VDN a la que le hemos hecho la DFT y hemos calculado esa VDK. Y esa VDK decíamos que era muestras del espectro, bueno, con unas ciertas deformaciones provenientes de esa señal aleatoria en el continuo. Realmente si quisiéramos calcular algo relacionado con la densidad espectral de potencia, pues a lo sumo lo que podríamos hacer hasta ahora pues era coger estas VDK y elevarlas en módulo al cuadrado. Y esa sería pues nuestra primera estimación de cuánto valdría la señal, la densidad espectral de potencia de la señal a la entrada. Lo que vamos a ver hoy son tres técnicas que, utilizando un poco la misma idea y basándose sobre la DFT, sí que van a ser mucho más rigurosos en el tratamiento que vamos a hacer sobre la densidad espectral de potencia de la señal en el discreto. Entonces vamos a determinar cuál es la relación exacta con la señal a la entrada. Y estos tres métodos, pues lo vamos a llamar el método del periodograma, que es muy parecido a lo que acabamos de decir, de coger la DFT y calcular el módulo al cuadrado. Lo único que tenemos que multiplicar por un factor de escala que calcularemos cuidadosamente. Luego, el periodograma veremos que uno de los problemas que tiene es que tiene mucho ruido. Entonces, utilizaremos el promediado de periodogramas como una forma de eliminar ese ruido. Y por último, veremos un método que está basado sobre la transformada de la autocorrelación. En vez de coger la señal y directamente transformarla, pues vamos a coger la señal, calculamos la autocorrelación y a partir de la autocorrelación calculamos su transformada de Fourier y su densidad espectral de potencia. Eh, Recordemos un poco cuál era el esquema que teníamos en nuestro analizador digital de espectros. Pues tenemos una señal de entrada en el continuo. Esa señal de entrada en el continuo, pues le aplicamos un filtro anti-aliasing para poder muestrearla. Esa señal muestreada la hemos llamado XDN. A esa señal muestreada la enventanamos, puesto que en principio pues iría de menú infinito a infinito y eso no podemos manejarlo dentro del ordenador. Y la enventanamos con una ventana de longitud L. Esa ventana nos va a dar una nueva señal VDN que le hacemos la DFT y obtenemos los coeficientes VDK. Vamos a ver cuál es la relación entre cada uno de estos espectros. Pues partimos de la señal de entrada que tiene un espectro en el continuo. Esta es su densidad espectral de potencia. Una vez que filtre, pues la densidad espectral de potencia después del filtro pues será la que hubiera a la entrada multiplicado por el módulo del filtro al cuadrado. Claro, este filtro pues está definido como con frecuencia máxima pi partido por t, por lo tanto todo lo que quede a partir de pi partido por t no va a quedar nada. Y aquí lo que he supuesto pues que hasta pi partido por t este filtro vale 1. En la realidad estos filtros son mucho más complicados puesto que tienen una caída y esa caída pues estará afectando a la señal a la entrada. Pero bueno, aquí para simplificarnos un poco el modelo, pues supondremos que hasta pi partido por t, pues el filtro anti-aliasing vale 1, por lo tanto deja pasar cualquier señal o cualquier densidad espectral de potencia que tenga una frecuencia menor que pi partido por t y fuera vale 0. Una vez que lo muestré, lo único que tengo que hacer es un cambio de variable de forma que me lleve la frecuencia continua a la frecuencia discreta, con lo cual la densidad espectral de potencia X pues será ahora una densidad espectral de potencia discreta que se define sobre una densidad espectral de potencia en el continuo. Esta es la relación entre las dos, entre esta y la frecuencia pi partido por t pues pasa a ser pi. Aquí he puesto que vale 0 en el resto, realmente sabemos que en el resto lo que realmente pasa es que es periódica. Por último, vamos a ver la V. La V tendrá una densidad espectral de potencia, pues que será que la puedo calcular como 1 partido LU por la densidad, por la transformada de Fourier de la entrada al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es suponer que la señal es determinista. Si la señal VDN es determinista, entonces este es justo su densidad espectral de potencia.
aparecen dos factores interesantes. El 1 partido LU. El 1 partido L, pues podríamos haberlo puesto o no. Es simplemente un tema de conveniencia. El U sí que es importante, es un factor de normalización que le va a dar determinadas propiedades importantes a esta densidad espectral de potencia que tenemos en este punto. Entonces, para pasar de aquí a aquí, lo que suponemos es que la señal es determinista, por eso podemos estimar su espectro simplemente cogiendo la transformada de Fourier y elevándola al cuadrado y elevando su módulo al cuadrado y con este factor de escala que ahora calcularemos. Esto es importante, esta distinción en este punto de que la señal es determinista, porque si no fuera determinista, entonces no podemos calcular su densidad espectral de potencia así. Tendremos que calcular la densidad espectral de potencia como una esperanza de algo que dependa de la señal de entrada. Y eso lo que hará precisamente el último de los métodos que estudiemos hoy. Esta es la densidad espectral de potencia, pero es una densidad espectral de potencia continua, puesto que depende de omega. Eso no lo puedo almacenar en el ordenador. Lo que puedo almacenar son muestras de esa densidad espectral de potencia, las dadas por la DFT. Entonces, la DFT va a muestrear las frecuencias omega sub k, que ya conocemos, cuya valor es 2πk partido por n, y n es el número de muestras con el que estemos haciendo la DFT. Y por lo tanto, esta expresión pues la puedo volver a reescribir como 1 partido LU, el factor de escala se queda igual, pero en vez de la v de elevado a j omega, pues será la v de k, que es la muestra k de la DFT de la señal de entrada v de n. Y a este producto es lo que se le llama un periodograma. Periodograma vemos que es un intento de estimar la densidad espectral de potencia a la entrada y vemos la secuencia de pasos que hemos dado desde la densidad espectral de potencia a la entrada hasta la densidad espectral de potencia que nosotros podemos estimar en nuestro sistema discreto. Y luego veremos cuál es la relación exacta entre las dos. Aquí lo vemos a nivel de procedural, pues qué pasos voy pasando, por qué procedimiento voy pasando de uno al siguiente, y por último pues veremos cuáles son las propiedades de este. Bueno, pues vamos a ver este término en un poco más de profundidad. Este término es la V que aparece aquí, será la transformada de Fourier de la señal V de n, pero la señal V de n está enventanada, con lo cual solamente vale algo diferente de 0 en el intervalo que va desde 0 hasta L-1. Por lo tanto, esta suma de la transformada de Fourier, pues no me hace falta hacerla de menos infinito a infinito, la puedo hacer simplemente entre 0 y L-1. Ahora, para calcular el periodograma, tengo que calcular su módulo al cuadrado. Pues el módulo al cuadrado lo puedo calcular como esa señal por esa señal complejo conjugada. Y ahora ya sabemos resolver perfectamente este tipo de dobles productos, con lo cual va a ser el doble sumatorio, cambio las variables de uno de ellos, de la v de n por e elevado a, cojamos este, v de n por e elevado a menos j omega n complejo conjugado me cambia el signo del menos, me queda e elevado a j omega n. Y este de aquí pues pasará a ser v de l por e elevado a menos j omega l. Cuidado aquí que no es v complejo conjugado de n, puesto que v de n es una señal real y v complejo conjugado de n pues es lo mismo que v de n. Ahora voy a extender esta suma por comodidad. Voy a extender esta suma desde L. Lo voy a hacer desde n menos L-1 hasta n más L-1, sabiendo que voy a estar sumando muchos ceros, puesto que fuera de este intervalo v de L vale 0 y va a haber muchos términos en los que esta L pues está fuera de ese intervalo. Entonces, pero bueno, si no me importa ir sumando ceros, pues puedo expresarlo perfectamente así. Y este término de aquí lo único que he hecho es reescribir estas dos exponenciales, reescribirlas dentro de una sola exponencial. Ahora hacemos un cambio de variable al que L menos n lo llamemos m. Entonces hacéis vosotros el cambio de variable. Nos queda la nueva m entre menos L-1 y L-1. Y aquí dentro la L pues pasa a ser n más m. Y entonces lo que tenemos pues es el producto de Vn por V de n más m. Y esto nos empieza a recordar a la función de autocorrelación. De hecho es la función de autocorrelación de la V.
Y lo que haremos será luego pues relacionarla con la función de autocorrelación de la señal de entrada. Ahora intercambio estos dos sumatorios. Me queda, esta es la función de autocorrelación, que me la defino aquí abajo como R sub VV. Esta R lo que me quiere decir es que utilizo una letra. Hasta ahora he ido utilizando phi, pero normalmente vamos a dejar phi para la verdadera función de autocorrelación y la R la vamos a dejar para la función de correlación observada. O sea, yo no he visto todas las posibles señales de entrada, sino solamente una instancia, una realización de ese proceso, y entonces la R va a ser la función de autocorrelación de ese proceso, de esa observación, mientras que la phi la vamos a dejar para la función de autocorrelación de verdad de todo el proceso aleatorio, como si lo hubiera observado de menos infinito a infinito. Entonces, tengo esta función, o sea, tengo aquí un sumatorio, aquí una función que ya sabemos que es la función de autocorrelación, y aquí la exponencial e elevado a menos j omega m, que nos recuerda a la función a la transformada de Fourier. De hecho, esta función de correlación de la muestra, o sea, esta correlación muestral, pues bueno, esto es por definición, simplemente esto de aquí, y ahora si sustituimos v de n por su valor, pues tendremos x de n w de n, y v de n más m pues pasa a ser estos dos términos de aquí. Y resulta que esta función solamente se extiende desde L-1 hasta L-1, desde menos L-1 hasta más L-1. Es decir, que este sumatorio de aquí está recorriendo la totalidad de la función de autocorrelación muestral. Veamos cuáles son las propiedades de ese nuevo estimador que tenemos. Nuestro estimador hemos dicho que va a ser 1 partido LU, y luego lo acabamos de ver en la transparencia anterior, es la suma desde menos L-1 hasta L-1 de la función de autocorrelación muestral elevado a menos j omega m, que esta va a ser la que nos dé la transformada de Fourier. Bueno, pues si yo tomo esperanza de la densidad espectral de potencia, pues tendré que tomar esperanza de todo este término, pero de todo este término, todo este sumatorio, el único elemento que es aleatorio es la R sub VV. Si yo cambio, hago otra nueva realización, pues tendré una R sub VV diferente. Entonces, veamos cuál es la esperanza de ese término. Pues la esperanza de ese término, habíamos definido la autocorrelación muestral como la suma desde 0 hasta L-1 de este producto de 4 señales, pues será la esperanza de todo esto. La esperanza, la W es una ventana, con lo cual no es una señal aleatoria, y la X sí que es una señal aleatoria, por lo tanto será la autocorrelación de la X evaluada en M, eso es lo que queda de la esperanza de X de n por X de n más m, pues es esta autocorrelación. Y fijaos cómo ahora sí que utilizo la función phi. La función phi, puesto que esta es una esperanza de verdad y no una esperanza de la señal muestreada, de la observación que estoy viendo en un momento dado. Y luego estos dos términos que eran deterministas y por lo tanto no son ninguna esperanza. Esta función de autocorrelación no depende de la n, con lo cual puede salir fuera. Y lo que me queda dentro del sumatorio formalmente es idéntico a una función de autocorrelación, y pues lo voy a llamar la función de correlación muestral de la W, de la ventana. Pero este es un término determinista, este es un término que viene de una señal aleatoria. Nos volvemos a nuestro problema, que nuestro problema era ver cuál era la esperanza de la densidad espectral de potencia. Bueno, pues la esperanza de la densidad espectral de potencia acabamos de derivar, que es 1 partido LU, que este término se queda igual, y ahora esta esperanza la acabamos de calcular como este término de aquí, pues lo ponemos ahí. Y algo que tengo es la transformada de Fourier. Este término, la autocorrelación en X sí que puede ser más, se puede extender a más de entre menos L menos 1 y más L menos 1. Sin embargo, este término de aquí, debido a que la ventana está acotada entre 0 y L menos 1, pues su término, su función de autocorrelación estará acotada entre menos L menos 1 y L menos 1.
Por lo tanto, aquí de este producto estoy considerando todos los posibles términos, porque los que están fuera de este rango, que podrían provenir de esta función de autocorrelación, están multiplicados por cero por la función de autocorrelación de la ventana. O sea que lo que tengo es el producto de dos señales y la transformada de Fourier de ese producto. Bueno, pues yo sé que es 1 partido 2pi por la convolución periódica de las densidades espectrales correspondientes a cada una de esas señales. Esta será la densidad espectral de potencia correspondiente a la X y la densidad espectral de potencia correspondiente a la W. La W viene de una señal determinista, que es una ventana. Por lo tanto, lo puedo calcular simplemente como el módulo al cuadrado de su transformada de Fourier. Conclusión, pues la esperanza de esta densidad espectral de potencia, que es lo que yo puedo medir, a mí me hubiese gustado que fuese la densidad espectral de potencia de la señal a la entrada, pero no lo es. Es la densidad espectral a la entrada convolucionada con una ventana, con la densidad espectral de potencia de una ventana. Y eso implica un sesgo, implica que para cada muestra no tengo el valor. Si yo lo tomo ventanas infinitamente largas, al final no tengo la señal original, sino que lo que tengo es esta convolución. Y aquí tenéis el detalle que os decía antes, esta densidad espectral de potencia, como puesto que viene de una señal determinista, pues la puedo calcular simplemente como el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la ventana. Ahora vamos a calcular la U. Supongamos que mi señal a la entrada tiene un espectro blanco. Cuidado que no todas las señales que tienen espectro blanco son ruido blanco. El ruido blanco también tiene un espectro blanco, pero no es la única señal que lo tiene. Entonces, supongamos que tenga un espectro blanco. Si tiene un espectro blanco, la convolución esta circular, pues la puedo expresar simplemente como la integral de menos pi a pi de la densidad, o sea, 1 por la densidad de la ventana. Y 1 por la densidad de la ventana es la densidad de la ventana. O sea que me queda este término de aquí. Claro, en estas circunstancias tan particulares, pues si la señal a la entrada tiene espectro blanco, pues por lo menos que mi estimador también me dé un espectro blanco. Entonces yo lo que quiero es que la esperanza de este término pues sea 1. Quiero que esta esperanza me dé 1 también, puesto que la señal a la entrada tenía espectro blanco. Y ahora simplemente pues despejar la U. La U será 1 partido L, 1 partido 2pi y esta integral de aquí. Esta integral de aquí, si os acordáis del teorema de Parseval, es simplemente la suma de los módulos al cuadrado de la ventana en el tiempo. La ventana en el tiempo, como solamente llegaba hasta la muestra L-1, pues era la suma desde 0 hasta L-1. O sea que es decir, todo esto es la media, esa U va a ser la media de la ventana al cuadrado. Una cosa muy sencilla. Esto es lo que se llama, cuando utilizamos ese factor de normalización, es lo que se dice que nuestro estimador del periodograma es asintóticamente insesgado. O sea, si yo cojo ventanas que sean infinitamente grandes, con una L infinitamente grande, esta densidad espectral de potencia de la ventana tiende hacia una delta. Con este factor de normalización tenemos que tener cuidado, y entonces toda esta convolución pues tiende asintóticamente hacia la densidad espectral de potencia a la entrada. Supongamos que mi señal, que mi ventana es una ventana rectangular. Pues si eso es una ventana rectangular, su función de autocorrelación muestral pues será esta que tenemos aquí, es simplemente un triángulo, y la densidad espectral de potencia correspondiente a este triángulo pues será la transformada de Fourier del triángulo y en módulo al cuadrado. La varianza pues se puede estudiar del mismo modo que hemos hecho nosotros para la esperanza. El cálculo es un poco más complejo y nosotros no lo vamos a repetir aquí. Y el resultado final es el siguiente. La varianza de nuestra densidad espectral de potencia, de nuestro estimador de la densidad espectral de potencia del periodograma, es la densidad espectral de potencia que tuviéramos a la entrada multiplicada por 1 más y este factor. Este factor tiene una interpretación interesante. Primero, depende de L. Eso significa que cuanto mayor sea la ventana que nosotros estamos cogiendo para
hacer ese análisis que hacíamos de la DFT, menor va a ser esta varianza, lo cual tiene sentido. Cuantas más muestras tengo, menos varianzas voy a soportar. Voy a pasar hacia mi estimador de la densidad espectral de potencia. Y en segundo lugar, vemos que incluso aun cogiendo L's muy grandes, este término tiende hacia 1. Eso significa que la varianza, aun cogiendo ventanas muy grandes, tiene tanta varianza, o sea, mi estimador tiene tanta varianza como el valor que yo quiero estimar. Es como si yo quiero estimar el valor 4 y su varianza es 4, lo cual es mucho. Una nota sobre la validez de esta ecuación. Esta ecuación se ha derivado suponiendo que la ventana es rectangular y que la x de n es ruido gaussiano. ¿Vale? Entonces, esta ecuación es válida. Si no son esas las condiciones, pues esta no será la ecuación de la varianza de nuestro periodograma. En otros casos, pues si no se cumplen estas condiciones, pues aproximadamente podemos decir que la varianza del periodograma es tan grande como el valor que queremos estimar, lo cual es mucha varianza. Aquí tenemos un ejemplo. Imaginamos que tenemos ruido blanco. Entonces, ruido blanco que yo he simulado con media 0 y potencia 1 y que hacemos su transforma de Fourier. Bueno, cojo una ventana de 1024, eso es lo que significa esta L, cojo 1024 muestras de ese ruido blanco y le hago una transforma de Fourier con 1024 puntos. Pues lo que me queda es este espectro. Y esto, fijaos, aquí he marcado como, con una línea la potencia que me debería de quedar, que me debería quedar 1, y fijaos cómo va oscilando alrededor del 1. Una cosa interesante es que la densidad espectral de potencia siempre es positiva. Fijaos como aquí la densidad espectral de potencia nunca adopta valores negativos. Y bueno, pues esto es lo más blanco casi que podemos obtener para una realización de ruido blanco. Cuando no decíamos que teníamos que el ruido blanco tiene un espectro que es constante, pues yo cogí una señal que tiene 1024 muestras de ruido blanco y su espectro no es constante. Bueno, el espectro sería constante si yo cojo ese periodograma, lo estimo infinitas veces y promedio esas infinitas estimaciones. Entonces sí que me tiene que quedar un promediado, o sea, una densidad espectral de potencia, que sería esta constante. Pero si lo hago solamente una vez, pues me queda esta señal tan ruidosa. Puedo obtener estimadores más sencillos, con menos ruido. Y la respuesta es que sí. Claro, cógete, por ejemplo, una cantidad de señal, la que queramos. Aquí he cogido 1024, pues ahora cogemos 256, 3216 y hago una DFT con un mayor número de puntos. Sabemos que ese efecto lo que va a hacer va a ser pues promediar de alguna forma, de alguna forma no, la forma es por una convolución periódica, unas muestras con las de al lado. Con lo cual lo que voy a hacer va a ser promediar todo esto y me va a quedar, conforme mayor sea la relación entre L y N, o sea, cuanto mayor sea N con respecto a L, pues lo que me van quedando son espectros cada vez más suaves. Todos con una varianza que sigue siendo la de la varianza original. O sea, la varianza sigue teniendo muchísimas varianzas. Aquí lo vemos bien, ¿no? Aquí deberíamos haber observado un 1, sin embargo llegamos a potencias que rozan casi el 4 y por debajo pues llegamos casi al 0. Pero por lo menos visualmente es un espectro más suave y por eso nos parece que es más ruido blanco que este espectro tan ruidoso de aquí. Veamos un ejemplo del cálculo de periodogramas. Tenemos aquí un applet que nos permite simular una señal con un cierto espectro. Pues vamos a poner un filtro paso bajo. Para poner un filtro paso bajo, pues ponemos 3 polos por aquí y luego vamos a poner ceros a lo largo de las altas frecuencias. Entonces vemos como, por ejemplo, cómo efectivamente aquí tenemos el espectro de la señal
y, y vamos a ir analizando qué es cada una de estas ventanas. Si yo cojo ruido blanco y lo paso a través del sistema que acabo de diseñar y hago una realización únicamente de ruido blanco de 256 muestras, pues lo que tengo es esta densidad espectral de potencia, este estimador de la densidad espectral de potencia. Si esto lo hago infinitas veces y promedio el resultado, al final lo que obtendría sería esto. Entonces, aquí lo que tenemos es en rojo la densidad espectral de potencia de verdad y en azul el promediado de muchos periodogramas. Fijaos que un periodograma solo tiene muchísimo error, pero sin embargo, cuando yo promedio muchos periodogramas, entonces ya tengo un estimador mucho mejor de lo que es la densidad espectral de potencia de verdad. Habíamos hablado antes que nuestro estimador tenía sesgo. Eso significa que no voy a estimar el valor de verdad, sino una cierta diferencia. Este sesgo está calculado sobre la media de los periodogramas y es la diferencia entre lo que yo estimo y lo que de verdad vale. Pues fijaos cómo en la zona donde hay más energía, que es en la zona alrededor de la frecuencia cero, pues es donde mayor es el sesgo. Y este sesgo pues puede llegar a tener valores tan altos como 519, cuando fijaos que el valor máximo que estoy teniendo aquí, pues aquí parece que hay una cifra que no se ve, puesto que no, esto estaría decreciendo, ¿no? Eso no puede ser. O sea, deben de ser del orden pues, de 12.967 más menos este 519. Este más menos, o sea, este no es realmente un más menos, es más este sesgo. El más menos nos viene dado por la desviación estándar. Y fijaos como la desviación estándar de cada uno de los periodogramas pues es también muy grande. Y de nuevo aquí hay una cifra que no se ve, puesto que aquí también parece que va decreciendo. Si cambio el número de muestras, pues conforme tenga muestras, mayor número de muestras, fijaos cómo me parezco cada vez más a ese espectro. El promedio sigue siendo igual. Quizá alcance ese valor real o me acerque más a ese valor real utilizando menos señales que si utilizo una L más pequeña, ¿no? O sea, para alcanzar esa misma precisión, pues necesitaría para L pequeñas necesitaría muchos periodogramas, para L grandes necesitaría muchos menos periodogramas. Eso también se traduce pues en el sesgo que tenemos y en la varianza. Cuanto más pequeña sea la L, más grande va a ser nuestra varianza. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos nuestro filtro. Vamos a poner de nuevo un filtro paso bajo. Perdón. Cambiamos a ceros. Y ahora ponemos nuestro filtro paso bajo. Y ahora vemos, pues, este va a ser el proceso aleatorio con el que vamos a excitar al filtro. Este es el periodograma, aquí lo llaman correlograma. El periodograma sin enventanado y un periodograma con enventanado. Dependiendo de la función de ventana que nosotros pongamos, ahí en algún momento multiplicamos por la W. Pues dependiendo de por qué W vayamos poniendo, vemos cómo tenemos tenemos un sesgo, estamos cambiando el periodograma original. Fijaos como estos dos periodogramas no son iguales. Este pues, sería el correspondiente al proceso aleatorio y este es el correspondiente al proceso aleatorio convolucionado periódicamente con la transforma de Fourier de la ventana. Y de nuevo, cuanto mayor ponga el conjunto de datos, pues también tengo más o menos sesgo. En función de que ponga una ventana más o menos grande, pues voy teniendo más o menos sesgo. Y puedo, esto también es interesante, por ejemplo, ver cómo varía el aspecto del ruido. Este ruido gaussiano, esto es ruido con distribución uniforme. Fijaos que tienen aspectos ligeramente diferentes.
Este sería ruido con una distribución exponencial, con doble exponencial, etcétera. Y fijaos cómo también esto afecta al transformada de Fourier y a la densidad espectral de potencia. O sea que el ruido en sí, la distribución que tenga el ruido, también nos va a afectar a cuál sea la densidad espectral de potencia de nuestra señal. Y este último ejemplo era sobre promediado de periodogramas, pero parece que no funciona. La última vez que me he metido en su página, pues deben de tener algún error en el código Java. Bueno, pues antes hemos apuntado una de las formas en la que podríamos tener mejores periodogramas. Decía yo, el ruido blanco que teníamos al principio, que si calculo su periodograma me debería salir blanco y no me sale muy blanco. ¿Cómo lo puedo arreglar? Pues observando ese proceso muchas veces, infinitas veces y promediando todos los periodogramas. Entonces me saldría blanco. Bueno, pues si tengo una señal que aunque no tenga longitud infinita, puedo intentar hacer eso. Puedo intentar partir esta señal en diferentes trozos, como vemos aquí en esta gráfica, incluso con solapamiento, y coger estos trozos, a cada uno calcularle el periodograma y promediar todos los periodogramas, a ver qué sale. Bueno, pues estos serían cada uno de los trozos. Cada uno de los trozos pues sería la señal original enventanada por una nueva ventana W que va a tener longitud también L. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pues puedo coger L igual a 256, que sería la ventana que llegaría hasta aquí, y voy a coger 100 ventanas de ese estilo, cada uno con solapamiento. El solapamiento entre una muestra, entre una señal y la siguiente, pues las muestras no solapadas pues van a ser R muestras. Cojo estas señales V sub R, le calculo la densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia, pues ya hemos visto, por definición de periodograma, pues sería esta. Y ahora lo que estoy haciendo sería el promediado de todas estas señales. O sea, cojo cada uno de los periodogramas y si he cogido K periodogramas, pues promedio K veces. Perdón, esta R de aquí era que desplazaba 100 muestras, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las propiedades de este nuevo periodo promediado de periodogramas? Pues claro, ¿cuál va a ser la esperanza de esto? Pues la esperanza de esto va a ser la esperanza de toda esta suma. Por la esperanza de toda esta suma, este determinista sale fuera, la esperanza se mete aquí dentro y todas tienen el mismo valor. Luego también va a ser, sale fuera y al final lo que me queda es 1 partido por K por la suma de K veces un 1, con lo cual la media de la esperanza de este valor es la misma que la esperanza de esto. ¿Y la varianza? Pues la varianza no lo vamos a razonar aquí, pero la varianza, pues si yo estoy promediando K elementos, pues la varianza se me divide por K. Es un resultado estándar de estadística. Una nota, si la ventana que utilizo es la ventana rectangular, pues al método se le llama el método de Bartlett. Y si no, pues promediado de periodograma en general. Fijaos cómo funciona. Pues tenemos ruido blanco de media 0 y potencia 1. Cojo L igual a 256, N igual a 1024. Fijaos cómo me queda un espectro que es relativamente suave. Podría ser mucho más ruidoso, pero gracias a esta relación de 1 a 4 que tenemos aquí, 256 es 4 veces menos que 1024, pues me queda una cierta convolución y por eso me queda un espectro más o menos suave. Si yo cojo esa señal y con desplazamiento de R igual a 100 voy calculando los diferentes periodogramas y lo voy promediando, al final fijaos cómo me queda un espectro mucho más cercano al 1 que el espectro original. Y lo que tenéis aquí es que repitáis ese proceso. Coger ruido blanco, vais desplazando cada 100 muestras para cada una, pues calculáis el periodograma de la forma que hemos visto en las transparencias anteriores y vais calculando el promediado. Y veréis cómo conforme vayáis promediando, pues se va acercando cada vez más a ese espectro teórico de varianza 1. Bueno, este método que estábamos viendo antes se basa sobre la transformada de Fourier de la señal VDN, que era la que íbamos muestreando. O sea que yo voy cogiendo la XDN, la XDN la voy enventanando
y hago esas transformadas de Fourier y elevo al cuadrado. Eso es lo que llamamos periodograma. Ahí lo que estaba explotando es que la densidad espectral de potencia de una señal determinista era su módulo, el módulo de la transformada de Fourier al cuadrado. Bueno, podemos explotar otra cosa, que es que la densidad espectral de potencia es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Eso es lo que se llama el teorema de Wiener-Khinchin. Y llevó su tiempo, o sea, un teorema no trivial, que en estadística llevó mucho tiempo el poder demostrarlo. Bueno, vamos a ver qué ganamos entonces. Pues vamos. Vamos a suponer que cojo una ventana que sea de momento la ventana rectangular y que cojo la señal x de n y la enventano con la ventana rectangular igual que hice antes. Eso es lo que voy a llamar la v de n. La autocorrelación de v, pues la autocorrelación, claro, aquí le voy a poner un gorrito, podía haberle puesto un gorrito o le podía haber puesto una r, es la autocorrelación muestral de lo que yo he observado. Aquí lo tenemos, ¿no? La r de la v. ¿Qué es lo que yo he observado? He observado la v pues entre 0 y l-1, 1 partido por l, y esta es la definición de correlación muestral. Claro que esto lo puedo expresar también pues de esta otra forma. Esto no vamos a hacer nosotros el cambio de variable, pero si tenéis cuidadito, pues podéis ir viendo cómo este término viene, o sea, cada una de estas multiplicaciones efectivamente coincide con estas multiplicaciones que estamos aquí haciendo. Nos quedamos con el resultado, entonces la autocorrelación en V, pues yo la puedo relacionar con la correlación de X. Y la puedo relacionar de esta forma. Aquí pasa una cosa. Tengo que ir sumando desde 0 hasta L menos M menos 1. Eso quiere decir que conforme yo vaya subiendo la M, aquí voy a ir metiendo cada vez menos y menos términos, porque el límite de suma pues va a ir desde 0 hasta L menos M, pero M va a ser cada vez más grande, con lo cual el límite superior de la suma va a ser cada vez menor. Y eso vamos a ver que lo que nos va a provocar va a ser una ventana. Estamos enventanando la señal, la autocorrelación de X de verdad con una cierta ventana triangular. Vamos a ver de dónde sale esa ventana triangular. Vamos a calcular cuál es la esperanza, cuál es la media de mi estimador de la autocorrelación. Bueno, pues este es mi estimador de la autocorrelación y en media a mí me gustaría que fuese la autocorrelación de la señal original. Vamos a ver si eso es cierto. Todo esto es una constante, la esperanza entra dentro del sumatorio, por lo tanto, pues sería esperanza de esto. Pero la esperanza de esto es por definición la autocorrelación de X. Fijaos como aquí no hay una estimación, esta es una esperanza de verdad. Entonces será la autocorrelación de X. Esta autocorrelación de X, de nuevo, no depende de la n, no depende del sumatorio, puede salir fuera. Y lo que estoy sumando pues son L menos M en valor absoluto más 1, menos 1 más 1, es decir, L menos valor absoluto de M, términos que divididos por L, pues me queda L menos valor absoluto de M dividido por L. Por la autocorrelación de la X, es decir, que mi estimador de la autocorrelación es la autocorrelación de la señal de verdad, que es lo que yo quería, pero multiplicado por este término. Y este término, pues conforme m vaya creciendo, se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, es una ventana triangular. En el centro, para m igual a 0, esto vale 1, y conforme vamos alejándonos y nos vamos acercando hacia L, pues este término cada vez se va haciendo más pequeño y hasta que llega el momento de m igual a L o menos L en el que el término vale 0. Es decir, que estamos multiplicando nuestra correlación por una ventana triangular. Eso es lo que expresamos aquí. Y por eso decimos que este estimador, esta forma de estimar la autocorrelación de la señal de entrada, es un estimador sesgado, porque su valor esperado no coincide con el valor que nosotros quisiéramos calcular, sino que está multiplicado por un cierto valor. ¿Cuál es el estimador insesgado? Pues le voy a poner este acento extraño. Pues el problema que teníamos aquí, ¿cuál era? Pues que cada vez iba sumando menos términos. Pues si cada vez sumo menos términos, divido por el número de términos que realmente estoy sumando.
Y esto es lo que recibe el nombre de estimador insesgado. Si ahora calculáis del mismo modo que hemos calculado esta esperanza, calculáis la esperanza de este término, de este estimador, veréis que la esperanza es exactamente la autocorrelación. Y la varianza, de nuevo, la varianza mucho más engorrosa de calcular, no lo vamos a hacer y os pongo directamente el resultado. La varianza del estimador sesgado, que también se utiliza mucho, porque este estimador insesgado pues no tiene sesgo, pero tiene más varianza. Bueno, pues aquí normalmente solemos primar el tener menos varianza, aunque tengamos algo de sesgo. Y la varianza de ese estimador sesgado pues se puede demostrar que es esta. Es una suma que depende pues de la autocorrelación al cuadrado y de la autocorrelación del producto de estas dos autocorrelaciones. Una evaluada en menos m y otra evaluada en más m. Comparando con el periodograma, pues si hacemos transforma de Fourier de esto, resulta que la varianza de nuestro término es igual que la que tenía en el periodograma. O sea que nuestro estimador de autocorrelación tiene la misma varianza que tenía el periodograma. ¿Qué he ganado? Pues he ganado una cosa, que es que el problema es que cuando yo tengo una m muy grande, o sea, cuando yo estoy calculando autocorrelación entre dos muestras que están muy separadas, pues si yo tengo una señal de entrada finita, pues tengo cada vez menos muestras para poder estimar ese producto, esa autocorrelación. Por lo tanto, la varianza de mi estimador es cada vez mayor. Entonces, esta varianza, en el caso del peridograma, pues se metía directamente en la densidad espectral de potencia. Sin embargo, ahora, como lo hago a través del primero calculo la función de autocorrelación, puedo inventanar la función de autocorrelación y dar menos peso a aquellas muestras que yo sé que tienen más ruido, o sea que tienen más varianza, con lo cual las muestras que tienen más varianza van a pesar menos y por lo tanto me van a distorsionar menos mi densidad espectral de potencia. Bueno, vamos a verlo. Cojo una ventana que voy a llamar W sub c, no es la misma de antes, que va a ser 0 en todo el intervalo salvo desde los puntos que van desde m-1 hasta o sea, menos m-1 hasta m-1, una ventana simétrica. Y ahora cojo mi estimador de la autocorrelación, lo multiplico por esa ventana y le hago la transforma de Fourier, que es lo que me dice el teorema de Wiener-Khinchin. ¿Cuál es el espectro que tengo? Pues el espectro va a ser la densidad espectral de potencia de mi señal de entrada, que aquí lo he llamado phi mayúscula con tilde porque viene de un estimador de la señal V, convolucionado de forma periódica por la transformada de Fourier, o mejor dicho, sí, por la transformada de Fourier de la ventana. Fijaos que no es la densidad espectral de potencia de la ventana, sino que directamente es por la ventana. Si yo quiero que este término sea siempre positivo, necesito que la transformada de Fourier de la ventana sea siempre positiva. Y de las ventanas que nosotros hemos estudiado, únicamente la ventana triangular cumple esta condición. No es la única, hay muchas otras ventanas que también tienen un espectro siempre positivo, pero de las que nosotros conocemos, solamente la ventana triangular, que sabemos que su transformada de Fourier es una sin cuadrado. Bueno, pues, ¿cuál es el valor esperado de ese nuevo estimador? Pues este era mi estimador, es la transformada de Fourier de mi estimación de la autocorrelación multiplicada por la ventana, por esa ventana que le va a dar menos peso a las muestras que tienen más ruido, que son las más alejadas de m igual a 0, las que tienen una mayor separación entre muestra y muestra a la hora de calcular la autocorrelación. Esta esperanza ya la habíamos calculado antes, pues es la correlación de la señal original multiplicada por esta ventana triangular. Eso lo habíamos hecho antes. Con lo cual, si ahora miro todo, lo que tengo es la autocorrelación multiplicada por una nueva ventana, que es el producto de la ventana con la que yo he puesto la función de autocorrelación por la ventana
triangular que proviene de simplemente pues ese estimador sesgado que teníamos de la función de autocorrelación. Ahora tengo la transformada de Fourier de un producto, el producto de esta nueva ventana, que lo voy a llamar a todo esto junto, lo voy a llamar omega prima c, por la función de autocorrelación, pues será la convolución periódica de la densidad espectral de potencia de la señal a la entrada por la transformada de Fourier de esa nueva ventana W sub c. Y por este factor de escala 1 partido 2pi que proviene de la propiedad de la transformada de Fourier del producto de dos señales. Y de nuevo, supongamos que tengo un espectro a la entrada que es blanco. Pues si el espectro a la entrada es blanco, esta convolución pues ya solamente depende de la omega c', y esta es justo la definición de transformada de Fourier inversa evaluada en 0. Entonces toda esta integral es la omega c' en 0. Para que si yo meto ruido blanco, es una señal de espectro blanco, mi espectro a la salida también sea blanco, entonces necesito que esta constante valga 1. Es decir, para que el estimador sea asintóticamente insesgado, se necesita que la ventana por la que lo estoy multiplicando a la transformada a la función de autocorrelación en 0 valga 1. Y de nuevo, la varianza no la hacemos, pongo directamente el resultado, pues la varianza es 1 partido por L, o sea, cuanto más datos coja la entrada, menos varianza voy a tener. Luego depende de esta suma de términos de la ventana al cuadrado. Y aquí cuanto mayor sea la ventana, pues más varianza voy a tener. Y luego la densidad espectral de potencia de la señal al cuadrado. De nuevo, pues no nos libramos de ese resultado de que tenemos tanta varianza como aquello que queremos estimar. Veamos un ejemplo. Tengo una señal que si calculo el periodograma con L igual a 256 y N igual a 1024 muestras para la DFT, pues me queda algo relativamente ruidoso. Si ahora calculo la autocorrelación de esta señal, pues me queda esto que vemos aquí, que en principio si esto era ruido blanco, pues me debería quedar una delta. Me queda algo parecido a una delta, pero luego las muestras adyacentes pues no son exactamente cero, sino que, bueno, pues tiene un cierto ruido. Veis aquí perfectamente esa ventana triangular que decíamos que estaba multiplicando, la función de autocorrelación cuando utilizábamos el estimador sesgado de la autocorrelación. Entonces, esta señal, ahora esta función de autocorrelación la voy a multiplicar por una nueva ventana, que esta sería la WC. La WC sería esta señal roja que tiene tamaño M, mientras que toda la autocorrelación pues tiene tamaño, bueno, semitamaño, la mitad del tamaño valdría L. Y lo que asumo es que M es mucho menor que L. Con eso intento quitarme aquella varianza extra que me viene de las señales, de los desplazamientos muy grandes, de aquellos lags muy grandes. Bueno, pues enventano con esta señal roja y ahora hago la transforma de Fourier inversa. Pues lo que vemos es que se me ha suavizado enormemente el espectro, simplemente por coger la función de autocorrelación de la señal V y eliminar aquellas muestras que tengan más potencia de ruido. ¿Qué he ganado con respecto a mi situación anterior? Pues en mi situación anterior todo el ruido, en el periodograma, todo el ruido que viniese de la señal se me colaba dentro de la densidad espectral de potencia. Ahora, gracias a poder enventanar la función de autocorrelación, puedo eliminar parte de ese ruido que tengo en mi cálculo de la densidad espectral de potencia. Y de nuevo aquí el ejercicio que tenéis es que lo repitáis. Resumen de los métodos que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues vamos a llamar el método de Bartlett al promediado de periodogramas sin solapamiento. Vamos a llamar el método de Welch al promediado de periodogramas enventanados con solapamiento. Y vamos a llamar el método de Blackman-Takey a la transformada de Fourier de autocorrelación, que es el último que hemos estado viendo. Y vamos a definir dos parámetros. Uno, que es el factor de calidad.
el factor de calidad nos mide cómo de importante es cómo de importante es la varianza que estamos teniendo con respecto al valor de señal que estamos estimando. Esto es una especie de relación señal a ruido. Fijaos que esta sería señal al cuadrado es potencia y la varianza ya es una potencia y es la potencia asociada al ruido. Bueno, pues este factor de calidad, función de n, que es el número de elementos con el que hacemos la DFT, y m, que es el tamaño de la ventana, pues para Bartlett es n partido m, para Welch es 16n partido 9m, etc. Hay algunos que son pues ligeramente superiores. Fijaos que para un mismo cociente n partido m, pues hay algunos que son mejores que otros, ¿no? Por ejemplo, este tiene un factor 1, cuanto mayor sea la relación señal a ruido, mejor, ¿no? Pues este tiene factor 1, este tiene un factor que es un poquito menor que 0,5 y el de Blackman-Taki tiene un factor que es mayor que, o es 1,5, que es bastante mayor que este de aquí. Y luego tenemos aquí la resolución espectral. La resolución espectral también está relacionada con el valor de la M. Entonces, bueno, pues tenemos aquí diferentes resoluciones. Este es el que más relación señal a ruido tiene a costa de tener una menor resolución espectral. Esto siempre va a ocurrir en todos los métodos. Siempre hay un compromiso entre varianza y resolución. Si quieres mucha resolución, pues vas a tener que pagar el precio de tener mucha varianza. Si quieres poca varianza, pues vas a tener poca resolución. Y este método, el método de Welch, pues ha sido, permitimos solapamiento y estos dos números están calculados para un solapamiento del 50% y una ventana triangular. Con esto terminamos lo que serían la familia de métodos no paramétricos para el cálculo de la densidad espectral de potencia de nuestra señal.